Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva jornada de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Esta tarde tenemos con nosotros a Marina Foncuberta, que es abogada especializada en blockchain, privacidad, ciberseguridad, e-commerce, contratación, outsourcing y derecho digital en el despacho ATH21. Además, también colabora con distintas universidades impartiendo materias relacionadas con la tecnología y el derecho, y precisamente ese es el título de la jornada de hoy. Marina, muchísimas gracias por tu tiempo y nada, puedes comenzar cuando quieras. Muchas gracias. Vale, gracias a ti, Ángel. En primer lugar, gracias a la UNIR, a Jamadrid y a LICAM por organizar estas charlas y por invitarme. Como ya os ha adelantado Ángel, yo soy Marina Foncuberta y soy abogada digital. Y cuando he empezado a decir, Ángel, todas las cosas en las que estoy especializada, parecen muchas, pero realmente al final la tecnología te obliga a especializarte en todas ellas por la horizontalidad de la propia tecnología. Lo veremos a lo largo de la ponencia. Al final, la ciberseguridad que nos exige, por ejemplo, DORA, que es una nueva normativa, también se aplica, por ejemplo, a los proveedores de servicios de criptoactivos. Entonces, yo, por ejemplo, que estoy especializada en blockchain, también tengo que estar especializada en este tipo de cuestiones. Contratos de outsourcing, al final, blockchain, por ejemplo, pues también son contratos de software lo que hay que negociar y esa base que rescato de mi época pasada en despacho, pues también me sirve. Y, por supuesto, protección de datos, que es la base de toda mi formación. Pero yo especialmente, aparte de todas esas cuestiones, lo que yo doy en el máster es la parte de blockchain y criptoactivos, porque es en lo que más me he focalizado, que es lo que más se ve, pero si bien es verdad que estar especializado en blockchain no quita que estés especializado en todo lo demás, porque al final todas esas normativas se siguen aplicando tangencialmente por la tecnología aplicada. Como os estaba diciendo, yo soy profesora en el máster de la UNIR y bueno, cuando me plantearon esta charla, la idea era trasladaros un poco pues la importancia de la especialización en un momento en que el sector lo requiere. Entonces es miércoles, son las 6:30 de la tarde, hace frío, supongo que tenéis mil cosas que hacer. Entonces yo en este ratito sí que voy a querer daros unas pinceladas de qué está pasando en Europa y cómo se está traduciendo todo lo que está pasando a nivel legislativo y sobre todo cómo podéis vosotros aprovechar, digamos, esta ola regulatoria para especializaros en un sector que está en pleno auge. Yo cuando, me voy a poner un poco abuelo cebolleta, yo cuando hice el máster en su día, a ver, será el máster de propiedad intelectual, y se veía la LOPD así por encima y la LSSI pues también un poco por encima. Entonces, que tengáis la oportunidad de ver tantas normativas ahora encima de la mesa, que os podéis especializar tanto, de verdad que me parece una oportunidad magnífica. Así que si estáis pensando, parezco súper comercial, pero de verdad que si estáis pensando en participar en el máster de la UNIR como alumnos, os lo recomiendo encarecidamente porque es una especialización que hace falta. Ya no vale con leerse a la LOPD y la SSI, ahora hay que estudiar bastante más. Entonces, ¿qué está pasando ahora en el sector? Bueno, yo quiero que os quedéis con una frase, que es la Digital Single Market, ¿de acuerdo? No sé si a alguno os suena, si lo habéis oído. ¿Qué es la Digital Single Market? Es la estrategia europea, la estrategia del mercado único digital. Esta estrategia, que de hecho podéis visitar en la página de la Comisión Europea, se adoptó en el 2015 y es una de las 10 prioridades políticas de la Comisión Europea. ¿Qué busca esta estrategia? ¿Qué está buscando Europa con esta estrategia que focaliza a través de diferentes regulaciones que veremos después? Bueno, en primer lugar, mejorar el acceso a los bienes y servicios digitales, ¿de acuerdo? O sea, al final busca que consumidores y empresas accedan a los servicios en línea de toda Europa y elimine obstáculos del comercio electrónico, acceder a contenidos en línea, aumentar, súper importante, la protección de los consumidores. Esto, por ejemplo, lo veremos en diferentes normativas que os voy a exponer esta tarde. Entonces, esto es uno de los principales objetivos de estrategia. El segundo, crear un entorno
en el que las redes y servicios digitales puedan prosperar. O sea, esta estrategia de mercado único digital pretende crear un entorno adecuado para impulsar las redes y los servicios digitales, ¿de acuerdo? Entre ellos veremos ciberseguridad, que viene, digamos, se ha materializado con DORA, la protección de los datos y la privacidad, que también lo veremos con la Data Act, la equidad y la transparencia de las plataformas, que lo veremos, por ejemplo, con la Digital Single Act. Y bueno, pues eso es uno de los pilares de esta estrategia. El último de ellos es focalizar lo digital como motor de crecimiento, porque lo que busca al final Europa es maximizar el potencial del crecimiento de la economía europea. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, si os vais a la página de la Comisión Europea, que os recomiendo, aunque sea por trastear, por curiosidad, se pueden ver un poco los focos, bueno, no se pueden ver un poco, no, se ven los focos en los que se está centrando Europa, que son a grandes rasgos, pues la Digital Service Act, que la veremos ahora, la Digital Markets Act, que no creo que nos dé tiempo hoy a verla, porque además está muy focalizada en los gatekeepers y creo que no puede ser de excesivo interés en esta ponencia. La European Chips Act, que evidentemente va de microchips, no vamos a verla hoy tampoco porque es demasiado técnica. La European Digital Identity, que tiene, bueno, que tiene que ver, ¿no? O sea, que está basada en la eIDAS 2. La inteligencia artificial, que está súper en boca de todos, es el nuevo boom tecnológico, la nueva moda, que efectivamente creo que va a tener bastante recorrido. Si bien es verdad que a día de hoy es una propuesta de reglamento que, bueno, yo ya he hecho algunas críticas al respecto. No nos dará tiempo a verla hoy en profundidad, pero bueno, la inteligencia artificial también es uno de los focos principales. Y la European Data Strategy. Esta es fundamental en virtud de la Data Act que la estudiaremos ahora a continuación. Entre otras, o sea, también está la European Industrial Strategy, bueno, y hay más, es que hay muchísimas y no puedo tirar de memoria. Entonces, como podemos ver, Europa tiene una estrategia muy clara y al final se está poniendo las pilas para poder ser una potencia mundial a nivel tecnológico. Para conseguir este objetivo, ¿qué está haciendo Europa? Pues Europa está regulando todos los modelos de negocio nuevos que están surgiendo gracias a las nuevas tecnologías con el fin de crear un entorno regulatorio armonizado, favorecer la innovación digital y, por supuesto, y por encima de todo, proteger a los usuarios. Entonces, a continuación, os voy a hacer un breve resumen. O sea, que a mí que me estaba pasando como abogada digital. Yo desde 2020 he podido ver una ola de regulaciones que veía que se estaban cocinando, que nadie tenía claro a quién iban dirigidas, qué contenido tenían. Entonces yo os digo os voy a ser súper franca con vosotros, os doy mi opinión como abogada. Yo oía campanas y no sabía dónde. Yo oía la DSA, la DMA, la Data Act, DORA, MICA, EIDAS, inteligencia artificial. Y yo decía, madre mía, no sé qué viene, tengo que estudiar. ¿Qué es todo esto? Entonces, evidentemente, pues me senté, me puse a leerme las propuestas, me puse a hacer apuntes y ya pude tener un marco claro de qué viene y por qué viene, sobre todo. Entonces, eso es lo que yo quiero trasladaros un poco esta tarde, ver un poco las diferentes normativas que por sectores, en base a esta estrategia europea que ya acabamos de ver, y que sepáis, que tengáis pinceladas, que tengáis nociones de qué es cada cosa y por qué es y en qué punto está y cuándo va a ser aplicable y cuándo entra en vigor, que tengáis una idea, digamos, que esta media hora, estos 3/4 de hora, os sirvan para daros un mapa regulatorio de qué viene y por qué viene. Entonces, primero vamos a ver la Digital Service Act. En segundo lugar, vamos a movernos a cripto, que es al final lo que yo doy en el máster. Y evidentemente hay más normativas aplicables a cripto, ojalá fueran estas dos, pero hoy por el límite de tiempo nos vamos a limitar a MiCA y a Pilot Regime. Luego, a nivel de datos,
GDPR no lo vamos a tocar porque no es nada nuevo y lo conocemos todos, pero vamos a ver Data Act. A nivel de ciberseguridad vamos a ver DORA, que corresponde a Digital Operational Resilience Act. Identidad digital veremos eIDAS 2 y no nos da tiempo, pero tener en perspectiva evidentemente la propuesta de reglamento de inteligencia artificial, la PSD3, que modificaría la actual vigente PSD2, y luego la propuesta del euro digital, que no sé si lo sabéis, pero hace 10 días, escasos o una semana, el Banco Central Europeo ha dado luz verde al inicio de la fase de preparación del lanzamiento del euro digital. ¿Esto qué sirve? Sirve para una posible decisión futura de emitir un euro digital. No es que ya se vaya a lanzar o que haya una propuesta real, sino que es una fase de preparación que determinará si se lanza o si no se lanza. En este sentido, es muy interesante que con la propuesta encima de la mesa, el EDPB y el EDPS, no sé si me seguís en Instagram, en LinkedIn, no sé si me seguís en LinkedIn, pero en LinkedIn hice el otro día un post de cómo el EDPB y el EDPS critican a esta propuesta de reglamento en relación a la privacidad. Me pareció súper interesante porque es de las veces que más brillante he visto a estas dos autoridades, así que si tenéis la oportunidad yo le echaría un ojo, aunque sea por curiosidad. Bueno, voy a empezar con las normativas. No voy a usar PowerPoint, perdonadme porque no me gustan los PowerPoints, me parece que al final uno tiende a leer lo que ve, entonces si tenéis un boli yo iría apuntando un poquito, aunque sea, os voy a dar pinceladas, pero bueno, porque lo vayáis apuntando. La DSA, empezamos con la Digital Service Act. No sé si alguno conoce esta normativa, pero será fundamental para servicios digitales especializados en alojamiento de datos, ¿de acuerdo? Concretamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de servicios en la nube, de servicios de alojamiento web y las plataformas en línea. Estos tres serán los sujetos obligados de esta normativa. Esta normativa es una propuesta de reglamento. ¿Esto qué es? Porque hay tantas que no se sabe. La DSA entró en vigor en noviembre de 2022 y se aplicará efectivamente a partir de febrero de 2024. ¿De acuerdo? ¿Quién va a tener que cumplir con esta normativa? ¿Quiénes son los sujetos obligados a estas normativas? Pues la gracia es que establece un conjunto de normas que son acumulativas según el sujeto obligado que se trate. Para esto, a mí me pareció súper útil en el momento en que yo me leí esta normativa. La Comisión Europea ha expuesto en su página web como una especie de mapita con las obligaciones que se van imponiendo a los diferentes sujetos obligados y vemos cómo, según vamos avanzando los sujetos obligados, se van aumentando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quiénes tienen que cumplir con ello? Pues los servicios intermediarios que ofrecen estructura de red, son los proveedores de acceso a Internet, por ejemplo. De ahí surgirían los servicios de alojamiento como cloud y de alojamiento web. Y de ahí también sacaríamos un tercer sujeto obligado, que son las plataformas en línea que ponen en contacto vendedores, consumidores, tiendas de aplicaciones, plataformas de economía colaborativa, plataformas de medios sociales. A ver, seguro que se os han venido 1000 ejemplos a la cabeza. Bueno, pues estas plataformas, son sujetos obligados. Particularmente hay que tener en cuenta las plataformas que se consideran muy grandes, dice la normativa. Son plataformas que llegan a más del 10% de los 400 millones de consumidores que hay en Europa. ¿Quiénes son estas plataformas? Seguro que los tenéis en la cabeza. Pues ya hay una lista proporcionada, de hecho, si vais a la página web de la comisión ya lo podréis ver. Son pues Amazon, App Store, Booking, Google Maps, Google Play, Instagram, LinkedIn, Twitter, Snapchat, TikTok, Pinterest, todas estas grandes, bueno, la lista está tasada y podéis acceder a ella, pero todas ellas son plataformas en línea muy grandes.
y tendrán que cumplir, son las que más obligaciones tienen que cumplir, son las que reciben, hemos hablado de que eran obligaciones acumulativas, pues estas reciben absolutamente todas las obligaciones. Que esto, sin embargo, como os he dicho, no os haga pensar que si no asesoráis a este tipo de compañías, no tenéis obligación, porque las microempresas y las empresas pequeñas también tendrán obligaciones. Eso sí, digamos, proporcionadas a su capacidad y a su tamaño. Una cuestión muy importante y que es importante que tengáis en cuenta es que aunque las microempresas y las empresas pequeñas sean pequeñas pero luego crezcan considerablemente, sí que se pueden beneficiar de una exención específica de una serie de obligaciones durante un periodo de 12 meses. Esto para que lo sepáis. ¿Y qué tipo de obligaciones habrá en virtud de esta normativa? Pues súper a grandes rasgos. Tendrán que hacer, informes de transparencia. Tendrán que cooperar con las autoridades nacionales. Tendrán que nombrar un punto de contacto. Va a haber prohibición de anuncios dirigidos a niños y basadas en características especiales de los usuarios. Tiene que haber transparencia en los sistemas de recomendación. Transparencia en la publicidad en línea de cara al usuario. El usuario tendrá la posibilidad de elegir no tener recomendaciones basadas en perfiles. Habrá intercambio de datos con autoridades e investigadores. Entonces, vemos que son un montón de obligaciones, pero pero estas obligaciones, ¿por qué? ¿En qué se traducen? Pues en beneficio del usuario, más conocimiento y elección sobre qué vemos y más control sobre las opciones de personalización, mayor protección a la publicidad dirigida a niños y adolescentes, todo ello en virtud del acceso que cada vez más temprano tienen los niños a Internet, la protección a la infancia fundamental. Va a haber un sistema, un canal de denuncias que permita mayor facilidad para denunciar contenidos ilegales y la idea es que haya mayor transparencia en la moderación de contenidos. Entonces, a grandes rasgos es esto. Evidentemente esto lo materializa la normativa con su contenido, pero a grandes rasgos esto es lo que va a pasar, ¿de acuerdo? Si asesoráis a algún tipo de empresa que son los sujetos obligados que hemos visto, tenéis hasta febrero para que no sea aplicable, ¿de acuerdo? Nos movemos a cripto, que es mi parte favorita, que es a la que me dedico en mayor parte. Tenemos, en relación a la tecnología blockchain y a los criptoactivos, han surgido más, pero surgen dos normativas principales. Los que os apuntéis al máster tendréis en mi módulo, que es este es el que doy yo, el de cripto, una parte fundamental, que es la que explico cómo funciona la tecnología, porque si no sabéis cómo funcionan las tripas de blockchain, muy difícilmente vais a poder asesorar en esta materia. Os digo porque sí que es verdad que te puedes leer la normativa y aplicarla, pero después de lidiar mucho con clientes de cripto, os puedo asegurar que el cliente de cripto siempre va muy por delante de la normativa y siempre va a traer cosas novedosas que la normativa no te dice. Entonces, muy importante por eso entender la tecnología y poder interpretar la ley acorde a lo que te está trayendo el cliente. Entonces, en mi módulo daré la parte práctica, que es que quiero que entendáis cómo funciona esta tecnología, la parte fundamental y de hecho la que más me gusta explicar, y luego la parte regulatoria, donde veremos todas las normas que afectan a este sector. Hoy veremos solamente MiCA y Pilot Regime. ¿Qué es MiCA? MiCA es Marketing Crypto Assets. Os veréis que ahora son todos MiCA, DORA, DSA, bueno, pues porque al final corresponden a unas siglas, sí, pero os digo qué significa. MiCA significa Marketing Crypto Assets. ¿Y qué regula? Regula la emisión de criptoactivos, determinados criptoactivos, y actividades que llevan a cabo los prestadores de servicios de criptoactivos. ¿De acuerdo? MiCA distingue, a grandes rasgos, os voy a hacer unas pinceladas de esta normativa, MiCA distingue tres tipos de criptoactivos, ¿de acuerdo? A los que denomina ARTs o Asset Reference Tokens o fichas referenciadas activos,
se define este tipo de criptoactivo como aquel que, a fin de mantener un valor estable, se referencia al valor de monedas de curso legal, materias primas, otros criptoactivos o una combinación de ambos, o sea, o una cesta referenciada de activos. ¿De acuerdo? Estos son los ARTs. Luego tenemos las fichas de dinero electrónico, que son los e-money tokens, que son tokens que se redimen a la par de una moneda fiduciaria, los USDTs, los más conocidos, por ejemplo. Y luego tenemos las fichas de servicios, tokens de servicios o utility tokens puros, que son pues una representación digital de valor o derechos que se pueden transferir y almacenar electrónicamente mediante tecnología, mediante TRD, tecnología de registro distribuido o tecnología similar, blockchain, ¿de acuerdo? Estas tres categorías se contraponen a otro tipo de criptoactivos que según la comisión ya están regulados, que son los criptoactivos que se consideran instrumentos financieros, que ya estarían regulados por MiFID II. De ahí veremos ahora Pilot Regime, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es tan importante y por qué he querido hacer esta pequeña introducción y esta distinción que la supierais? Porque al final esta normativa recoge requisitos y normas mucho más gravosas para los ARTs, los Asset Reference Tokens y los e-money tokens que respecto a los utility tokens, ¿de acuerdo? MiCA ya está en vigor, tiene carácter vinculante en toda la Unión Europea y será de aplicación a partir de 2024, pero por tramos. Ha dividido, o sea, el reglamento ha dividido por títulos pues los Asset Reference Tokens, los e-money tokens, los proveedores de servicios de criptoactivos y según va avanzando el 2024 van siendo de aplicación por títulos. ¿Qué requisitos destacan para que os llevéis una idea de MiCA, aunque no os la hayáis ni leído ni os suene? Pues ¿qué requisitos se establece? Pues el emisor de estos tokens tiene que tener su domicilio social en la Unión Europea y tiene que elaborar un white paper. El white paper evidentemente está en los anexos del reglamento perfectamente tasado, se dice específicamente qué es lo que tiene que contener. Además, en determinados casos, y dependiendo de si es uno de los tres tokens, se requerirá autorización por parte de la autoridad competente del Estado donde el emisor tenga su domicilio. Será la CNMV lo más, probablemente no será Banco de España, no creo. Se establecen procedimientos de tramitación de reclamaciones. Súper interesante este punto. Te obligan a cumplir con determinados requisitos de fondos propios y que dispongas de activos de reserva suficientes. Es decir, los fondos de los clientes tienen que estar vaqueados. Si estáis familiarizados con el mundo cripto, entenderéis que esto viene principalmente para paliar los efectos de un posible FTX o similar. La idea es proteger a los usuarios en todo momento. De hecho, para los e-money tokens hay una restricción muy importante, que es que no los pueden emitir salvo entidades de dinero electrónico o entidades de crédito, salvo que la emisión creo que se destina a inversores cualificados y esté por debajo de los 5 millones de euros. En caso contrario, solamente podrían estos dos tipos de entidades acceder a este tipo de emisiones. ¿Qué más? Bueno, ya hemos visto los emisores de tokens y luego también regula a los proveedores de servicios de criptoactivos. Es decir, son aquellos que prestan servicio de custodia, que son los que disponen tus claves privadas de las wallets. De exchange, que son los que permiten el intercambio de moneda fiduciaria por criptoactivos. O incluso el asesoramiento en esta materia. Todos estos proveedores de servicios van a tener que cumplir con MiCA. Entre otras cosas, ¿a qué les obliga? Pues a que sean personas jurídicas con un domicilio social en un estado de la Unión Europea y que estén autorizados por la autoridad competente del estado miembro en el que tengan el domicilio, ¿de acuerdo? En la autorización constan los servicios que el proveedor puede prestar y en función de qué servicio esté dando, tendrá unas obligaciones específicas. No es lo mismo prestar un servicio de custodia que un servicio de exchange. Entonces, lo que ha hecho MiCA ha sido establecer
obligaciones específicas para cada tipo de proveedor, ¿de acuerdo? Esto, MiCA. Ya hemos visto a quién le aplica MiCA. Luego, por otro lado, tenemos Pilot Regime. Pilot Regime es un régimen piloto, como su propio nombre indica. ¿Y por qué surge este régimen piloto? ¿Por qué nace? Pues nace de la necesidad, porque al final la legislación en la Unión en materia de servicios financieros nunca se concibió teniendo en cuenta ni la tecnología de registro descentralizado, blockchain, ni los criptoactivos. Y las disposiciones que hay en la legislación vigente pueden impedir o limitar el uso de estos instrumentos financieros. Por ejemplo, el caso de las anotaciones en cuenta en blockchain no se puede realizar. Entonces, por eso surge Pilot Regime, porque permite desarrollar los criptoactivos que se consideran instrumentos financieros y permite el desarrollo de la tecnología de registro descentralizado, ¿de acuerdo? Y a su vez, la idea es preservar un elevado nivel de protección de los inversores, evidentemente la integridad del mercado y la transparencia. Hasta aquí entiendo que, bueno, luego vendrán dudas, así que... con Pilot Regime, que como ya os indico, ya os he indicado, es un sandbox, es un régimen piloto. De hecho, nosotros estamos asesorando ya en proyectos que están optando a esta licencia de infraestructura de mercado. Con Pilot Regime surgen nuevas infraestructuras de mercado, que son los sistemas multilaterales de negociación basados en tecnología de registro distribuido, los sistemas de liquidación basados en tecnología de registro distribuido y los sistemas de negociación y liquidación basados en TRD, ¿de acuerdo? Importantísimo, súper importante, no vale cualquier instrumento financiero, ¿de acuerdo? Solo se podrán admitir a negociación, solo se podrán tokenizar acciones, bonos y participaciones en organismos de inversión colectiva, ¿de acuerdo? Entonces, entiendo que con esto os hacéis ya una idea de cómo funciona el régimen piloto. Tenemos a la CNMV trabajando directamente con nosotros y, bueno, y luego esto se lleva a la ESMA. Y después de este régimen piloto, después de la duración de este régimen piloto, que dura 3 años, la Autoridad Europea de Mercado de Valores, que conocéis como ESMA, tiene que presentar a la Comisión un informe que evalúa el régimen piloto. Entonces, este informe dice, oye, que esto funciona muy bien, ampliamos el régimen piloto por un nuevo periodo. O, oye, ampliamos el régimen piloto a otro tipo de instrumentos financieros. Vamos a no limitarnos a acciones, bonos, vamos a ampliarlo. Bien, hacerlo permanente proponiendo modificaciones o deficiencias que haya detectado la ESMA en este tiempo, o bien poner fin al régimen piloto. ¿De acuerdo? Entonces, es bastante llamativo cómo cripto ha evolucionado en los últimos 4 o 5 años. Yo recuerdo cuando yo empecé en cripto hace unos 5 años que no había no había absolutamente nada de regulación y ahora tenemos unas normativas muy potentes y muy útiles encima de la mesa. Esto no es una sesión de cripto, entonces no me voy a poner a divagar, pero desde luego si os queréis especializar en esta materia, os puedo asegurar que tenéis una oportunidad maravillosa, porque yo cuando empecé no teníamos nada a lo que agarrarnos, salvo interpretar la normativa y utilizar la analogía todos los días. Entonces, si os queréis especializar en cripto, yo os daré el módulo y bueno, me encantará teneros como alumnos. Hemos estado viendo también que la estrategia europea, a ver cómo voy de tiempo, perdón. Vale. La estrategia europea también se centra en datos y en ciberseguridad, ¿de acuerdo? En datos. Vamos a ver la Data Act. ¿Qué es la Data Act? Data Act forma parte de esta estrategia, estrategia de datos. O sea, hemos hablado de la estrategia del Digital Single Market, pero dentro del Digital Single Market está la estrategia de datos. Si tenéis la oportunidad, es un paper bastante largo, pero creo que es bastante interesante para saber por dónde vendrán los
por dónde vendrán los tiros de las regulaciones que ya están aquí o bien que se están cocinando, ¿de acuerdo? La Data Act es un proyecto, es una propuesta de reglamento y tiene la finalidad de la Data Act es crear un mercado único, pero ojo, de datos no personales, ¿de acuerdo? Para acceder y a utilizar los mismos. ¿Qué quiere esta normativa? Quiere promulgar y proporcionar la libre circulación de los datos que se generan en diferentes sectores, ¿vale? Hasta hace poco, pues los datos provenían esencialmente de redes sociales y plataformas de búsqueda y plataformas de distribución, si me apuráis. Ahora, cada vez en mayor medida, los datos provienen de objetos conectados, ya sabéis por dónde voy, los famosos, el Internet of Things, y con el desarrollo del mismo, el incremento de los datos puede ser exponencial. Y de hecho se estima que en el 2030 el valor global de estos servicios alcance los 10 u 11 billones de euros, si no lo recuerdo mal. Entonces, la ley de datos, la Data Act, se centra en datos industriales, de nuevo, no son datos personales, que hasta ahora estaban siendo infrautilizados, ¿de acuerdo? Los datos personales seguirán, evidentemente, seguirán rigiéndose por GDPR. El principio de partida de la ley es que el usuario, ya sea un individuo o una empresa, tenga derecho a acceder a los datos producidos por sus productos conectados y los pueda compartir, ¿de acuerdo? ¿A quién aplica esta normativa? O sea, la mayoría de vosotros seguramente sois abogados 100%, y diréis, vale, fenomenal todo esto, pero ¿quién tiene que cumplir con esta normativa? Vale, pues fabricantes de productos y proveedores de servicios relacionados y los usuarios de dichos productos. Vale, ¿y quiénes son estos? Me vais a perdonar, voy a leer directamente de la normativa porque no me lo sé de memoria. Producto, ¿qué se entiende por producto? Bien mueble tangible, incluso incorporado en un bien inmueble, ojo, que obtiene, genera o recoge datos relativos a su uso o entorno y que puede comunicar datos a través de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público y cuya función primaria no es el almacenamiento ni el tratamiento de datos. Internet of Things, ¿de acuerdo? Entonces, fabricantes y los proveedores de servicios relacionados, que son los que desarrollan el software, tendrán que estar sujetos a esta normativa. También los usuarios, es decir, nosotros, como consumidores de estos productos, también nos beneficiaremos de las provisiones de esta normativa, que somos los titulares de los datos. Y muy llamativo esta normativa, también los organismos del sector público e instituciones que soliciten a los titulares de datos que pongan a disposición los datos. Ojo con este tema. Los que me conocéis sabéis que soy un poco polémica con el tema de la privacidad, pero es que realmente en este sentido me ha llamado muchísimo la atención. Ojo, porque esta nueva ley establece la obligación de que las empresas compartan datos con las autoridades públicas en circunstancias excepcionales. En este caso, el concepto de datos es verdad que es muy amplio y no se encuentra circunscrito, a los datos industriales obtenidos por el uso de un producto conectado. Esta obligación de compartir los datos con las autoridades públicas en circunstancias excepcionales tiene dos supuestos. Uno, cuando responda a una emergencia pública declarada por ley, pues seguro que se os viene a vosotros a todos a la cabeza una pandemia, o supuesto que tendrá que ser analizado caso por caso cuando se den situaciones en las que los datos no sean accesibles en el mercado y una institución pública tenga que intervenir de manera temporal. Yo os voy a leer textualmente esta parte del preámbulo de la ley porque a mí me llamó muchísimo la atención y dice, bueno, os leo la parte de la ley. A continuación se exponen los objetivos específicos de la propuesta. En aquellas situaciones en las que exista una necesidad excepcional de obtener los datos, prever el uso de los datos que obren en poder de las empresas por parte de los organismos del sector público y de las instituciones de la Unión. Esto afecta principalmente a las emergencias públicas, pero también a otras situaciones excepcionales en las que está justificado el intercambio obligatorio de datos entre empresas y administraciones con el fin de apoyar políticas y servicios públicos eficientes, eficaces y basados en pruebas sin exigencias de rendimiento.
juzgad vosotros mismos, para mí queda demasiado abierto esta cuestión. Entonces, yo, bueno, me sorprendió bastante. Entonces, parece que las autoridades públicas van a tener acceso a este tipo de datos simplemente con levantar la mano. Pero bueno, otra de las características de Data Act y de cara al usuario y de cara a vosotros que como usuarios ya directamente, ya no como abogados, Data Act lo que pretende también es facilitar el acceso, el derecho de acceso y la portabilidad de los datos. La mayoría de los datos de vosotros sabéis lo que es la portabilidad, porque en GDPR ya se incluye ese derecho para los interesados. Entonces, para este acceso a los datos y la portabilidad, esta normativa ofrece a los usuarios lo que se conoce como el cloud switching, ¿de acuerdo? La propuesta introduce normas y exigencias destinadas a facilitar que los usuarios puedan cambiar de proveedor de servicios de datos en la nube, poniendo fin a la bola, que se nos hace cada vez que queremos cambiar de proveedor de la nube y que comúnmente se denomina permanencia con un proveedor, ¿de acuerdo? Esto es lo que, a grandes rasgos, esto es lo que implica la Data Act. O sea, utilizar los datos industriales de Internet of Things, ¿de acuerdo? Ciberseguridad, DORA, mi querida Dora, Digital Operational Resilience Act. Me vais a perdonar, pero creo que debo avisaros, para mí no hay norma más imprecisa y más árida en este momento. Me costó sangre, sudor y lágrimas leerla, entenderla y resumirla. Entonces, si no os la habéis leído, mucho ánimo. Y si no tenéis que leerosla, contratad a un abogado que lo haya hecho, porque es realmente un poco imprecisa, por así decirlo. ¿Cuándo entra en vigor DORA? DORA entra en vigor, ya está en vigor, perdón, ya está en vigor y será aplicable a partir de enero del 2025. ¿De acuerdo? Tenemos un año. Es decir, a medida que nos acercamos a esta fecha de aplicación, pues las instituciones financieras tendrán que familiarizarse con esta normativa, contratar a un abogado que se sepa la normativa y tomar las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento. Ahora es el momento de ponerse las pilas porque en un año va a ser de aplicación y trae bastantes cambios, ¿de acuerdo? Cambios además estructurales, cambios de protocolos, cambios de procedimientos. Estos que en las empresas cuesta muchísimo implantar, pues estos trae. ¿A quién afecta el reglamento DORA? ¿Quiénes van a tener que adecuarse a DORA? Bueno, pues son un montón. Entidades de crédito, entidades de pago, entidades de dinero electrónico, las ESIs, las empresas de servicios de inversión, proveedores de servicios de criptoactivo, los DCV, los depositorios centrales de valores, sociedades de gestión, seguros, reaseguros, agencias de calificación crediticia, un montón de entidades financieras van a tener que adecuarse a DORA. La lista es bastante larga, así que os sugiero que le echéis un vistazo y que, bueno, determinéis si tenéis que aplicarla, os tenéis que adecuar a ella o no. ¿Qué objetivos tiene DORA? De nuevo, insisto, que es una norma muy imprecisa y que requiere bastante estudio y bastante concentración y sacar conclusiones de ella. Evidentemente, el principal objetivo de DORA es la mejora, como su propio nombre indica, de la resiliencia operativa en el sector financiero. Al final, el reglamento pretende garantizar que las entidades financieras dispongan de procesos y sistemas sólidos para resistir, punto 1, y responder, punto 2, a cualesquiera ataques informáticos o perturbaciones puedan sufrir, ¿de acuerdo? En segundo lugar, aumentar la protección de datos de los clientes, ¿de acuerdo? Establece unos requisitos concretos para proteger, más allá de GDPR, los datos de los clientes y evitar así las brechas de seguridad. Otro punto importante, igualdad de condiciones en la Unión Europea. Esto lo estamos viendo mucho a partir de los reglamentos. ¿Por qué? Porque al final los reglamentos introducen un conjunto uniforme de normas y requisitos de forma que
nos aseguremos que todas las entidades financieras que operan en la Unión Europea cumplan las mismas normas, es decir, que todos pasemos por el mismo rasero. Y por último, reforzar el papel de las autoridades de supervisión. En este caso me ha llamado muchísimo la atención de la normativa porque las autoridades de supervisión van a tener muchísimas competencias para vigilar y evaluar la resiliencia operativa de las entidades financieras. De hecho, lo que más me ha llamado la atención de esta normativa son las sanciones, ¿de acuerdo? ¿Qué sanciones tienes por incumplimiento de DORA? Sota caballo y rey, multas administrativas, sí. Las entidades financieras pueden ser sancionadas con multas de... un momento. Sí, de hasta 10 millones de euros o el 5% de su cifra de negocios total anual, esto recordará mucho GDPR, siendo la cifra superior la escogida para infracciones graves de la normativa, ¿vale? Multas administrativas, estaba cantado. En segundo lugar, medidas correctoras. Las autoridades pueden exigir a las entidades financieras que adopten medidas correctoras para subsanar cualquier debilidad o fallo en la residencia operativa. Bueno, hasta aquí, fenomenal. Amonestaciones públicas. A mí esta me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque las autoridades supervisoras podrán amonestar públicamente a las entidades financieras que incumplan los requisitos de la normativa. Si recordáis, los sujetos obligados tenemos las SESIs, por ejemplo, que sin licencia no pueden operar, evidentemente. Bueno, pues también estará la retirada de la autorización. Las autoridades supervisoras podrán retirar la autorización a las entidades financieras que cumplan, es verdad, reiteradamente, los requisitos del reglamento. A mí esta me llamó muchísimo la atención. Y por último, también recoge la indemnización por daños y perjuicios, ¿de acuerdo? Es decir, podrán indemnizar a clientes y a terceros derivados del incumplimiento de DORA. Los principales requisitos, ya os he dicho de verdad que siento ser pesada, pero es una norma muy general y de verdad os insisto a que la leáis porque es un poco imprecisa, pero vais a tener que establecer protocolo y mapeo de pruebas para identificar y gestionar los riesgos operativos. En materia de subcontratación han metido muchísimos requisitos porque vamos a tener que gestionar los riesgos asociados a la externalización de funciones, vamos a tener que tener un registro de todos los proveedores en los que recae alguno de los servicios que tengamos externalizados, tenemos que tener un sistema de notificación de incidentes que no tiene nada que ver con el que tenemos hoy en día de GDPR, tenemos que tener un sistema de gestión de riesgos, a nivel de gobernanza y supervisión, el Consejo de Administración será el responsable de supervisar el cumplimiento de esta normativa, habrá que hacer formaciones, es decir, no os diría que en ciertas cosas se asemeja a GDPR y sí, pero creo que va a requerir que el abogado y el CISO se casen durante una buena temporada porque estructuralmente te obliga a imponer una serie de protocolos que necesitan tiempo y necesitan sabemos cómo funcionan las empresas, que necesitan, digamos, asentarse en las empresas. Y por último, y voy un poco justa de tiempo, bastante justa de tiempo, la identidad digital europea, todo esto se está focalizando con EIDAS 2. Bueno, EIDAS 2 busca la creación de una identidad digital europea que está unificada con una cartera de identidad digital que es su componente clave, una wallet, ¿de acuerdo? La wallet es una aplicación móvil que los Estados miembros tendrán que proporcionar gratuitamente a los ciudadanos, residentes y empresas para almacenar y gestionar todos los credenciales digitales y controlar así la identidad digital. Para ponerlo en perspectiva y que os hagáis una idea, la wallet sería algo similar a los monederos digitales de tarjetas de pago que ya tenemos en Apple Pay, pero que incluirán pues, los documentos nacionales de identidad, los permisos de conducir, diplomas académicos, historiales médicos, tarjetas de empleados, etc. Es importante señalar que este wallet no pretende sustituir a los actuales documentos digitales y físicos, ya que su uso pues será opcional, pero sí que es verdad que
sí que es verdad que la tendencia será que acaben, igual que está desapareciendo el dinero efectivo, digamos, los documentos en papel acaben desapareciendo. Todo esto estará disponible en una tecnología de registro distribuido con unos parámetros específicos que es la EPSI, que es la European Blockchain Service Infrastructure, perdón. ¿Y qué más os digo? Bueno, pues la propuesta es verdad que estipula que los Estados miembros deben introducir una billetera de una wallet de identidad digital europea construida conforme a unos estándares técnicos que están ya acotados. De hecho, la semana pasada el marco de arquitectura y referencia los aprobó y que tengan que seguir una certificación obligatoria, ¿de acuerdo? O sea, al final la idea es crear, digamos, un entorno, permitir la interoperabilidad sobre todo y crear una identidad europea en todos los usuarios. He ido muy rápido, sobre todo en esta última parte, pero se me comía el tiempo. Ángel, yo ya doy por concluida la sesión. Sé que he ido muy rápido, sé que han sido muchas cosas, pero espero, aunque sea, haberos dado unas pequeñas pinceladas de qué viene y por qué viene. Podríamos tener una sesión de cada una, pero bueno, para eso está el máster, para formaros y nada, si os apuntáis, yo estaré encantada de teneros en el módulo de blockchain y cripto. Marina, mira, tengo tres preguntas muy rápidas que me han entrado, ¿vale? José María Lorenzo comenta si puedes hacer un poco un resumen de los términos y de las siglas de las distintas normas que has comentado al principio. Sí, tenemos la DSA, que es la Digital Service Act, la Data Act, que esa no tiene siglas, MiCA, que es Marketing Crypto Assets, IDAS 2, que ahora mismo no me acuerdo de las siglas, y DORA, que es Digital Operational Resilience Act. Y luego también está DMA, que es Digital Markets Act, que no la hemos tocado porque afecta solamente a los gatekeepers y son un nicho, pero bueno, también está. Y PSD3, perdón, Payment Service Directive. Jesús Capitán, has hecho referencia a un paper en algún momento, si podías repetirlo para que lo buscara. Sí, creo que el paper al que me refería era al de la Estrategia Europea de Datos. Si os metéis en la página web de la Comisión y os metéis en el Digital Single Market, dentro del Digital Single Market hay varias estrategias, la de la identidad digital, la de la ciberseguridad, la de los datos. Pues en la estrategia de datos, si clicáis, hay un paper, es bastante largo, no es de ahora, o sea, es de hace un par de años o 3 años, pero es muy interesante porque ves un poco la tendencia que vamos a tener. Y la última pregunta, Marina, muchas gracias, de Esmeralda Martín. Dice que es necesario para poder trabajar en esta rama del derecho. ¿Qué es necesario? Que os guste mucho la tecnología, mucho, porque hay partes muy técnicas que si no os gusta, pues no vais a trastear, no vais a ir más allá, os vais a limitar a aplicar la norma y eso creo que no lleva realmente luego a nada. Y estudiar mucho. Yo al final, pues vas un poco, pues al final, pues los GDPR lleva en vigor desde 2018 y nos la conocemos y la teníamos trilladísima y salvo que haya algún cambio, no hay modificaciones, pero esta rama del derecho exige mucho estudio. Ya simplemente querer haceros un esquema de todo lo que viene han sido 45 minutos a contrarreloj y me dejo normativas. Entonces, requiere mucho estudio y que os guste mucho, porque nunca tenéis que estar muy al día. Estar muy al día. Marina, muchísimas gracias por tu tiempo. Te traslado los agradecimientos que están poniendo los asistentes en el chat. Y nada, recordar que la sesión queda grabada y que se va a subir a YouTube de la agrupación. Muchísimas gracias. Gracias.